Pues muy buenos días tengan todas y todos. En el marco de la Semana de la Investigación 2022, Saberes Compartidos para una Utopía afrontando los retos de nuevos caminos, estamos convocados 5 colegas, docentes e investigadores de la Ibero Puebla con el objetivo de reflexionar durante 2 horas sobre la sustentabilidad y el cuidado de la casa común, ámbito prioritario de investigación e incidencia en el Plan Estratégico para el Desarrollo de la Investigación en la institución y parte de un ecosistema de investigación en el que convergen 4 temas que han sido ya desarrollados durante esta semana, a saber, bienestar, derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad e inclusión, y mañana el de conocimiento de frontera. Debe destacarse que la definición de estos ámbitos responde a 2 fuentes. El primero, el análisis de contexto, y también los documentos corporativos de la Compañía de Jesús, especiales de la Congregación General 35, Sanar un Mundo Herido, informe especial sobre ecología, la encíclica Laudato Si y las preferencias apostólicas universales, entre los principales. En estos documentos hay un claro llamado a una conversión ecológica y a la posibilidad de cambiar el rumbo de la historia ante el carácter de urgencia de acciones para el cuidado de nuestra casa común y los más vulnerables al deterioro ambiental. En este contexto, doy la más cordial bienvenida a nuestro panel, el cual está conformado por la doctora María Eugenia Barrarán, integrante del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, economista, maestra en estudios de energía y medio ambiente, doctora en geografía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y con líneas de investigación en las que analiza las políticas ambientales en el país para la mitigación y adaptación al cambio climático, además de estimar el valor económico de la calidad ambiental. Bienvenida, Maru. Gracias, muchas gracias. Con nosotros el doctor Carlos Francisco Valverde Díaz de León, arquitecto, maestro en educación humanista, doctor en ciudad, territorio y patrimonio, adscrito al Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Sus líneas de investigación abordan la conformación de la ciudad moderna desde un análisis socioespacial, así como la construcción y transformación del espacio público. Desarrolla investigación sobre marginalidad y exclusión urbana en las ciudades y en el ámbito rural, proyectos de vivienda colectiva y equipamientos de abasto y educativos. Bienvenido, Paco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Está con nosotros el doctor Gregorio Romero de la Vega, ingeniero bioquímico con estudios de maestría en ingeniería bioquímica y doctorado en ciencias de alimentos. Él está, radicado en el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica. Se especializa en temas de separación a altas presiones y aprovechamiento de residuos industriales. Realiza investigaciones y consultoría para la mejora y aprovechamiento de productos naturales, cosméticos o alimenticios, y en el uso y manejo de residuos agroindustriales en colaboración con otros institutos de la misma universidad y externos. Bienvenido, Grego. Hola a todos, buenos días. Gracias por la invitación. Conforma, ¿no?, y completa nuestro panel la maestra Susana Cruz Ramírez. Ella es integrante del Departamento de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Está adscrita al claustro de la licenciatura en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable. Es bióloga de formación y maestra en desarrollo rural. Su línea de investigación, procesos territoriales y condiciones socioambientales, con la sublínea manejo ambiental y alternativas sustentables del Departamento de Ciencias Sociales. Bienvenida, Susi. Muchas gracias, muy buen día. Y finalmente me presento porque también formo parte del panel, ¿no? Soy Valentina Campos, actualmente directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente. Soy bióloga con formación de posgrado en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional. También soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y mi línea de investigación principal es la de gobernanza ambiental, movimientos sociales por la defensa del territorio. Entonces, pues tenemos una variedad, ¿no?, de colegas para, digamos, poner en juego la idea de la sustentabilidad y cuidado de la casa común.
Comparto a quienes nos acompañan que la dinámica de la sesión está distribuida en 3 momentos. El primero será la presentación breve por cada uno de nuestros panelistas sobre su línea de investigación y los trabajos que realizan. El segundo será desarrollar en aproximadamente 40 minutos un conjunto de preguntas que nos sugiere la DIP y que leeré en el momento de inicio de esa sección. Y finalmente, otro espacio de igual duración en el que ya podremos tener participaciones intercaladas para finalizar nuestra sesión con alguna interacción que tengamos con los participantes en esta mesa de discusión. Entonces, pues para dar inicio, y si quieren, comenzamos en el orden que tenemos, pido a nuestros panelistas que pudieran compartirnos sobre estas una elaboración en torno a estas 4 preguntas, ¿no? Que sintetice los elementos de estas 4 preguntas que doy a conocer a nuestros asistentes, y son las siguientes. ¿Qué implica una investigación? Perdón, ¿dónde está la primera, verdad? Aquí está, sí. ¿Qué implica? No, primero su presentación, discúlpenme. Estoy aquí queriendo pasarme las preguntas. Maru, te escuchamos. Sí, buenos días. Bueno, pues con respecto a mi presentación, un poco tú ya la hiciste. Yo estoy en el IMA y llevo muchos años haciendo investigación sobre calidad ambiental y cambio climático, y esa es la línea de investigación a la que estoy adscrita. Ahora tengo varios proyectos. Uno que es un proyecto del instituto, que nada más yo coordino, pero lo hacemos entre todos, que es el de seguridad hídrica en la cuenca del Alto Atoyac. Desde hace varios años, el IMA lleva tiempo trabajando en estos temas de contaminación, calidad, cantidad de agua, y junto con la Universidad de Edimburgo, en un concurso en la convocatoria de fondos Newton, hemos estado trabajando en este proyecto, digamos, en una segunda convocatoria. Ya hicimos el de Institutional Links y ahora estamos viendo el de esquemas de impacto. Y ha sido un proyecto muy interesante porque hemos colaborado con la Universidad de Edimburgo y con la UDLA. En la UDLA colaboramos con Carlos Patiño y con el doctor Polioptro Martínez, que murió la semana pasada. Y la verdad es que ha sido un proyecto muy interesante porque hemos podido mapear las percepciones de distintos actores de la cuenca en torno al tema de seguridad hídrica. Entonces, ese proyecto ha sido muy interesante, y además en la parte de la UDLA se hizo un modelo hidrológico de la cuenca que no existía. Entonces, creo que va a ser un proyecto que tenga muchos beneficios, y este ha sido únicamente con el apoyo de la Universidad de Edimburgo y de los fondos Newton en el Reino Unido, porque CONCITEP no cumplió la parte de su trato. También tengo un proyecto de emisiones locales en el campus, emisiones locales y de gases de efecto invernadero en el campus, porque este es un proyecto también del instituto, donde la idea es visibilizar las acciones que se están tomando y medir los impactos de las acciones que se están tomando. Entonces, por ejemplo, Paco está trabajando temas de movilidad, y entonces un poco lo que yo voy a hacer es reportar cuáles son los impactos de esas políticas, ¿no?, que se están llevando a cabo en el campus. Un tercer proyecto que está un poco ligado al de seguridad hídrica, pero realmente más amplio, es el de valoración económica de la calidad ambiental. Acabamos de sacar un artículo en Nexos, un artículo de divulgación muy interesante, sobre cuál es el valor del impacto de la contaminación del río Atoyac en las finanzas, ¿no? En las finanzas, en los diferentes sectores. Y lo que nos queda claro es que aun cuando hay muchos estudios de los valores del daño, hay muy poca sistematización. Entonces, no se puede llegar a un valor real. Tenemos algunos estudios por sectores, y este es un proyecto que hice con Romeo Saldaña y con Tamara Pérez, también del instituto, los dos. Y estoy en otros 2 proyectos, uno que es un análisis costo-beneficio
de distintos umbrales de contaminación para la Ciudad de México. Entonces ha sido un proyecto muy interesante, está financiado por el INEC, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que ya está desapareciendo y absorbiéndose por ahí en la Semarnat. Pero bueno, todavía estamos logrando hacer algo con ellos y es muy interesante porque estamos junto con el Instituto de Salud Pública midiendo costos y beneficios de distintos umbrales de contaminación. En la Ciudad de México la norma se excede por 50% y ahí se decreta una contingencia y estamos viendo posibilidad de bajar esa contingencia para que sea más estricta. Pero eso es costoso. Entonces, ¿cuáles son los sectores afectados? ¿Cuáles son los costos que implica? ¿Y cuáles son los beneficios? Y en beneficios, el Instituto Nacional de Salud Pública está viendo la parte de beneficios en muertes evitadas, que es básicamente un indicador muy, muy importante. Y por último, estoy haciendo un proyecto para ver, y es un poco lo que decía Vale, las distintas políticas para la mitigación de gases de efecto invernadero. Esto está interesante porque es un modelo que voy a presentar en la tarde a nivel nacional, donde estamos midiendo cuál es el impacto de poner de distintas políticas y básicamente estamos viendo impuestos al carbono, que es lo que se está haciendo a nivel mundial. Y estamos viendo el impacto de hacerlo de manera, digamos, ordenada, ¿no? Empezando ahorita con impuestos y que vayan subiendo en el tiempo y suben hasta $300 la tonelada para el año 2050. Versus el hacerlo de manera desordenada, dado que el gobierno actual no va a tomar ninguna acción y probablemente el siguiente tampoco, entonces empezaremos en el 2030 subiendo el impuesto a $700. Entonces, los impactos son muy interesantes, sobre todo en sectoriales, pero sobre todo en bienestar, ¿no? Obviamente son mucho más graves si no se hace nada desde ahora. Entonces, ese proyecto está financiado por la Agencia Alemana de Cooperación, la IKI. Entonces, pues, estos son mis proyectos. Gracias. Muchas gracias, Maru. Paco, ¿nos quieres compartir en 3 minutos tu línea de tu trabajo y tus líneas de investigación? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Básicamente son 3 cosas en las que estoy trabajando actualmente. Primero, a partir de los sismos del 2017, como todos sabemos, hubo comunidades, sobre todo rurales, muy afectadas. Y a partir de eso, nosotros empezamos a trabajar con las comunidades de Huejotal, sobre todo, para la recuperación de vivienda rural. A partir de un principio de cómo superar una condición de vulnerabilidad a partir de la edificación de viviendas que precisamente tuvieran menos grado de vulnerabilidad desde su emplazamiento, su edificación, sus procesos constructivos, el acceso a los servicios básicos. Y entonces, bueno, pues hemos trabajado más que un trabajo de investigación, es un trabajo de investigación-acción. Se han construido viviendas a partir de estos principios y hemos entregado al menos 4 casas a habitantes que al final habían sido completamente abandonados por cualquier tipo de financiamiento o apoyo privado o público que se presentó en la zona. Entonces, eso está también vaciándose o concretándose en una tesis de maestría que pronto ya tendrá la entrega y la presentación. Y con esto pues vamos a poner al público, a la comunidad académica y en general a las comunidades, pues estos procesos de análisis del territorio, pero también procedimientos edificatorios en donde las comunidades ponen en juego sus saberes y los saberes tecnológicos que desde la universidad podemos aportar con ellos. Un segundo proyecto tiene que ver con espacio público, efectivamente en particular con la calle. Yo tengo una preocupación que la calle hoy se ha devalorado y solamente se conceptualiza como un espacio de movilidad. Y sí, nuestras ciudades tienen conflictos de movilidad, puesto que durante muchas décadas se ha favorecido la movilidad del automotor. Pero más allá de la movilidad hay otras funciones que se presentan en la calle y a mí me parece que el proyecto de movilidad en el que estoy colaborando pues tiene en perspectiva eso, no solamente
visibilizar otros sistemas de movilidad que pueden estar integrados en la calle, sino que también otras funciones que el espacio público tiene. En el espacio público significamos nuestra existencia, en el espacio público nos encontramos con otros habitantes de la ciudad, de nuestros barrios, de nuestras colonias. En el espacio público se expresan las maneras de ser, etcétera, ¿no? Entonces, la movilidad sí es importante, pero también la dimensión más compleja de la ciudad. Y un tercer proyecto que estamos iniciando es la ciudad de la noche. Aparentemente la vida común es que en la noche la ciudad duerme, la ciudad se apaga, y esto no es así. Parece también que hay un concepto de que la ciudad de noche es solamente para el ocio y el entretenimiento, y sí, es una parte importante, pero no solo eso. La ciudad en la noche tiene procesos productivos importantes en donde se mueven hombres y mujeres que justamente están elaborando, están atendiendo otros campos de la actividad urbana que de pronto se desconocen y se ignoran. En particular nos interesa la movilidad de las mujeres en la noche. Entonces, pues en eso estamos trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Gregorio, ¿quieres compartir con nosotros tus últimos trabajos y líneas de investigación? Claro, vale, con mucho gusto. Bueno, pues sí, físicamente me encuentro en el IDIT, y dentro de las actividades que desarrollamos, pues bueno, ya lo mencionó Vale en su mayoría. El aprovechamiento de recursos para generar economías circulares, y lo hacemos desde dos enfoques. Uno, desde la parte que es la célula, que es la comunidad y la familia, los residuos de casa, y otra es de los residuos que la industria de los agroproductos está generando. Normalmente creemos que muchos de los productos que actualmente se desperdician o se tiran tienen una vida que podemos aprovechar en diferentes ámbitos. Entonces, estamos tratando de generar valor en estos productos. Específicamente, en este momento estamos trabajando con dos residuos líquidos muy contaminantes. Uno es el suero de leche y el otro es el nejayote del maíz, que son residuos que se van desde casa hasta industria. O sea, es interesante el proyecto. Este proyecto de bioremediación y aprovechamiento de estos residuos es en conjunto con el IMA, con la doctora Valentina. Y a mí me sorprendió el dato de que en una comunidad un pequeño puesto de memelas puede producir diariamente hasta 600 litros de este residuo de nejayote de maíz. Igual una pequeña planta de leche de una persona que reparte leche en una comunidad, diariamente llega a producir entre 800 y 900 litros de suero de leche. Siendo que estos productos tienen probióticos, tienen azúcares que se pueden aprovechar, y bueno, estamos empleando procesos de biotecnología, pero con un enfoque de apropiación de la comunidad de estas tecnologías. Al final de cuentas, algo que queremos llevar a comunidad es que los conceptos de bioremediación y de bioreactores no son exclusivos de un laboratorio de equipos muy sofisticados. Aplicamos la rigurosidad y los principios de estos, pero le brindamos a la comunidad que ellos adquieran y hacer una transferencia bueno, una apropiación del conocimiento por parte de la comunidad, y nosotros simplemente guiando el proceso de esta elaboración. Es un proceso interesante porque estamos sacando el laboratorio a la comunidad, a la célula. Entonces, la célula social como la casa, la familia, desde ahí partimos para el aprovechamiento de recursos, pero implementando lo que en laboratorio ya estamos validando y ya hemos de alguna manera comprobado. Esto está permitiendo, pues bueno, hacer procesos de bioremediación y aprovechamiento de estos materiales líquidos. En el caso de los sólidos, estamos trabajando con las especias y los productos de cáscaras o residuos de otras industrias para obtención de compuestos de valor agregado importante, colorantes, antioxidantes, antiespumantes que tienen valor comercial y que muchas veces se desperdician. Ejemplo específico, ahora estamos empezando un tema del café en la región de Puebla para el aprovechamiento del 80% que no se aprovecha para el café. Prácticamente del café solo se aprovecha la semilla tostada para hacer el grano tostado, y todo lo demás se tira. Entonces, bueno, queremos darle valor a todo eso que se tira, a modo de también brindarle a los productores de café la oportunidad de
tener más valor de su producto, de ese 20% que sea un 40, un 70, un 80%. Y bueno, finalmente una de las nuevas líneas que estamos trabajando, pues son los temas de germinación de árboles nativos. Es interesante, por ejemplo, el mezquite y otra planta que se llama tempesquixle. Normalmente son plantas no valoradas en la región porque dicen, hay muchos, crecen solitos. La realidad es que no es así. Entonces nosotros lo que queremos proponer es conservar y motivar en la gente varios procesos de germinación que estamos probando a modo de que estos árboles tengan continuidad y no solamente confiemos en que de forma natural se estén dando, cosa que no siempre sucede. Y bueno, esas son las tres principales líneas que en este momento estamos trabajando. Muchas gracias, Gregorio. Susana, ¿nos quieres compartir tus líneas? Muchas gracias, Vale. Pues un poco para abonar a lo que ya han dicho todos y todas. Mi línea de investigación tiene que ver básicamente con manejo del territorio y acción local. Para ello trabajamos en una zona que ya Maru ha mencionado un poco, que tiene que ver con esta zona abastecedora de agua para Puebla y las Cholulas, que tiene que ver como toda esta región del Ixtapopo. Nosotros estamos mucho más ubicados hacia la zona del Popocatépetl, en una comunidad que se llama San Jerónimo Tecuanipan. Entonces, ahí hemos venido trabajando desde hace varios años, teniendo socios locales también, y suministrado básicamente por recursos de investigación de la propia universidad, pero también con algunos recursos de fuera del país, básicamente de el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y en su programa Territorios en Diálogo, que tiene que ver básicamente con una asociación chilena, una organización chilena que se llama RIMIS. Entonces nosotros colaboramos a partir de estos fondos justamente como en esta región. El otro tema que nosotros hemos venido trabajando, básicamente, el primero, y eso es importante decirlo, básicamente ha tenido también la colaboración de profesores adscritos a la universidad, pero profesores que básicamente son de asignatura. Ahí hay una serie de colegas con mucho talento y con mucha experiencia que han sido también colaboradores en este proyecto. La otra es que justamente ahora estamos compitiendo junto con la Universidad Veracruzana y junto con la UAP, en una asociación muy, muy venturosa. Vamos por buen camino, esperemos que esto se concrete, en un proyecto que se llama Casa de la Semilla y Huertos Urbanos Agroecológicos en la región centro de Puebla, una estrategia hacia la soberanía alimentaria, y que esto ha sido como un tema muy revalorado a partir de este proceso de pandemia, pero que es justamente la búsqueda de hacer a la ciudad y justamente a las zonas conurbadas también partícipes justamente de estas ideas de laboratorios de organismos, un poco lo que ya mencionaba también Gregorio, en la idea de justamente trabajar en laboratorios, pero en laboratorios que sean justamente accesibles a la comunidad. Entonces, por ahí las dos líneas que trabajo. Muchas gracias, Susi. Pues pasamos al segundo momento de la sesión, en donde nos proponen, ¿no?, discutir el tema de la sustentabilidad y el cuidado de la casa común a la luz de 4 preguntas que comparto con el auditorio. La primera es, ¿qué implica una investigación que tiene como base este ámbito estratégico? Si hay identificación hacia este ámbito de la investigación, ¿qué proyectos se articulan y pues a qué problemas prioritarios en la región se identifican con el ámbito estratégico? Entonces, si quieren, empezamos justo en sentido contrario, ¿no? Para darle dinamismo. Susi, ¿tú quieres comenzar la discusión? Tenemos y les pedimos una participación de 8 minutos, por favor, para esta sección. Yo he preparado para este apartado una pequeña presentación, justamente en la idea de circunscribirme a los tiempos. Entonces, voy a proyectarla para acotarme el tiempo.
Bueno, un poco la idea de esta mesa justamente tiene que ver con resolver estas preguntas que ya nos han planteado, que implica una investigación que tiene como base este ámbito estratégico, y ahí ha sido como materia de discusión para dentro del Departamento de Ciencias Sociales al cual yo estoy adscrita, y con varios colegas que justamente trabajan esta dimensión de territorio. Un poco lo que yo voy a hacer es ubicarnos justamente como en estas ideas de qué podemos concebir nosotros como territorio y a qué autores justamente vamos a recurrir para esto. Un poco la cuestión de territorio, que así me parece también que podría ubicarse, un poco creo que coincidimos con varios de los presentes en la mesa. El territorio se asume como el espacio geográfico, que es el conjunto interactuante de dimensiones entre las que se cuenta el medio físico natural o construido y la sociedad que lo apropia a través de procesos económicos, estructuras y redes sociales, construcciones institucionales, valores, reglas del juego, acuerdos normativos, intereses, conflictos, incluso, por supuesto que en este tema de conflictos la dimensión de poder está muy presente en estos espacios, y expresiones culturales que los representan y expresan. Otra cuestión es que es además un espacio geográfico en el que el grado de apropiación social se expresa en un proyecto colectivo. De esta forma, el espacio y sus componentes adquieren expresión territorial en cuanto permite que la pertenencia, la apropiación, el empoderamiento y la adscripción social a este espacio se convierta en una movilización concreta frente a finalidades concretas también, que constituye un territorio identificable en su dimensión política e institucional. Entonces, un territorio se constituye en tanto acción o expresión política, que es un poco ya lo que mencionaba también Paco en términos de esta investigación-acción a la que varios de nosotros nos adscribimos. Invariablemente a estos estudios sobre territorio, invariablemente tienen que estar presentes la dimensión de bienestar, derechos humanos, género, interculturalidad y sustentabilidad. Un poco también, perdón, estoy presentándolo sin ponerlo en... Ya. Muchas gracias. Sí, discúlpenme. El territorio además es un espacio sociodemográfico construido cultural e históricamente por la interacción entre los seres humanos y de estos con la naturaleza en su conjunto, que esa es una parte que me parece muy importante que nosotros tenemos que revisar. El territorio constituye entonces un sistema complejo y dinámico con múltiples dimensiones que entendemos básicamente entrelazadas, incluyendo esta dimensión ambiental, económica, política, institucional, social y cultural. Un poco para retomar esta parte de cuáles son los problemas prioritarios de la región que se identifican desde este ámbito estratégico. Por supuesto, hay una multiplicidad de problemáticas, entre ellas, por ejemplo, las relacionadas con la minería, que ya de alguna manera también ha trabajado en términos de las problemáticas socioambientales que esto genera y las problemáticas como tal en el territorio. El agua, que ya la mencionaba Maru, como un tema que es estratégico, que lo es ahora, pero lo va a seguir siendo en el futuro inmediato. La parte de la conservación, bosques y selvas, que también tenemos una pérdida impresionante de estos recursos en el país y que invariablemente no es precisamente por la lógica de la conservación per se, sino por esta relación que guarda con las comunidades. Vean aquí también, por supuesto, en otros espacios, costas y mares, y un tema que ha emergido en los últimos tiempos y que tiene que ver con la producción de alimentos sanos, y que un poco yo ya me refería a los propios trabajos que mis colegas y yo llevamos a cabo, y que tiene que ver justamente con esto, con la producción de alimentos que sean accesibles para la población, en los que no solamente se produzca en las zonas aledañas a las ciudades, sino que también dentro de las ciudades puedan existir espacios productivos que ayuden de alguna manera, por lo menos, al abasto de estos alimentos con una mayor calidad para el total de la población. Otras cosas, por supuesto, que tienen que ver con hogares autosuficientes, con temas tan llevados y traídos como transgénicos, maíz,
y todos estos temas que entonces nos ponen exactamente en una esfera muy actual, que ya un poco también mencionaba Goyo con sus investigaciones, y que al final nosotros en conjunto podemos como abarcar y retomar como varias de estas líneas que son importantes para la discusión en temas ambientales. ¿De qué va este tema desde el Departamento de Ciencias Sociales? El Departamento de Ciencias Sociales tiene albergada la licenciatura en Ciencias Ambientales. Maru formó parte también de el Departamento de Ciencias Sociales, y justamente las discusiones en este sentido tienen que ver con esta dimensión, con realizar investigación de procesos socioterritoriales en ámbitos locales y regionales desde una perspectiva espacial, como son los fenómenos económicos, sociales y culturales vinculados a la urbanización y la metropolización, los procesos en ámbitos rurales y otras manifestaciones socioespaciales que inciden en la conformación y devenir de las regiones y los territorios. Esta discusión se ha llevado a cabo básicamente en una línea muy concreta, que es la de procesos territoriales y condiciones socioambientales, que no solamente que está conformada por varios colegas, entre ellos Claudia García Marañón, Mar Estrada Jiménez y Rafael Rodríguez Moreno, y una servidora, en términos justamente de conformar una línea de investigación que dé para una amplitud justamente de intervenciones y de investigaciones. Entonces, de esto va como la discusión desde nuestro departamento. Una cuestión que tiene que ver con esta línea y que me atrevo a presentar aquí, es un trabajo que estamos llevando a cabo actualmente, tiene que ver con los proyectos y las líneas que pueden irse articulando más como líneas de investigación en esta línea. Tiene que ver con procesos socioterritoriales, con gestión y planeación territorial y ambiental, que justo aquí hay como un debate importante en el departamento en estos temas de urbanización, que básicamente capitanea Mar Estrada, conflictos socioterritoriales, que también estos han sido como analizados en algunos momentos justamente en colaboración con el IMA, con la doctora Valentina Campos y la doctora Claudia García, y también estos procesos por Rafa Moreno también, y en el caso mío, que tienen que ver más con el manejo ambiental y alternativas sustentables, dada la intervención en estos procesos a nivel de comunidades muy cercanas hacia la ciudad de Puebla. Entonces, hasta aquí, sí, esta es como las diapositivas que les he preparado para esto. Muchísimas gracias, Susi. Gregorio, si pasamos a tu intervención. Claro, vale. Bueno, un poco, creo que vamos en el mismo hilo respondiendo las preguntas. Sobre el primer tema de qué implica una investigación en este ámbito estratégico, bueno, uno de los retos desde el área del IDIT, que normalmente se caracteriza por el tema de innovación y tecnología aplicada, es el no colonizar con la tecnología o no imponer un proceso o una tecnología a una comunidad. No, soy fiel creyente de que la ciencia y la tecnología perfectamente puede convivir, y los saberes de los pueblos contribuyen a que esa tecnología se desarrolle, no al revés, no que desde el laboratorio nosotros diseñemos esto. Como investigadores de ese lado, al menos no nos toca observar los fenómenos y las opciones que ya se tienen hechas. Entonces, uno de los retos para esta línea de cuidado de la casa común es precisamente tener cuidado al momento de proponer soluciones o alternativas de procesos, porque estas deben ser pensadas en la comunidad o el problema y los saberes y el patrimonio que existe en la comunidad. En mi experiencia anteriormente en temas de posgrado, cuando estudiaba el posgrado, nos tocaba hacer investigación muchas veces alejada de la realidad, y que el reto es que esa validación o ese proceso que ha sido estudiado en pequeño, en micro, en el laboratorio, pueda ser expresado, porque al final de cuentas, uno de los objetivos de hacer investigación y desarrollo es justamente tener información relevante que sirva para tomar decisiones y tomar acciones. Y acciones desde la fuente del problema, que son las comunidades y
bueno, las células o la casa común. Ese es como que el principal reto identificado, o los retos que implican este tipo de líneas de investigación para el desarrollo de esa tecnología de bioremediación y aprovechamiento de recursos. Tiene que ver igual con el tema del aprovechamiento de las materias primas para valoración de los productos. No podemos proponer soluciones que sean más costosas al problema que actualmente representan. Entonces, siempre el contexto de la comunidad, del proceso, del producto que se esté queriendo evaluar, darle valor agregado o aprovecharlo, es importante tener en cuenta muchos demás puntos sociales que no muchas veces se consideran al momento de hacer una investigación. Entonces nosotros tratamos de incluirlos en nuestras investigaciones y es como hemos estado logrando hacer que la comunidad tome interés en lo que estamos haciendo. Caso específico de los procesos de bioremediación de suero de leche y de nejayote de maíz. Lo más fácil hubiera sido probar las condiciones en un bioreactor que tuviera un montón de parámetros a controlar, pero que sería muy difícil implementar en comunidad por el costo, por la sofisticación y por lo complejo. Sin embargo, el principio de bioremediación sí lo estamos aplicando y preferimos usar sistemas estáticos que la comunidad perfectamente los puede adaptar, inclusive se les hace más familiar el manejo de esos sistemas que eso acerca a la comunidad a querer aprender más e inclusive a darnos retroalimentación o puntos de vista de estas tecnologías que nosotros estamos presentando a nivel comunidad. Del tema de identificación en este ámbito estratégico, pues bueno, sabemos hacia dónde queremos ir. En ese punto queremos democratizar el conocimiento, pero que sea una forma de apropiación de la propia comunidad y no solo una versión nuestra, sino que la comunidad participe y haga suyo el conocimiento y que lo transforme en algo que les sea útil y productivo a partir de lo que nosotros estamos investigando en cuanto al aprovechamiento de esos materiales o de estos recursos. Por ahí es interesante cómo uno de los productos que obtuvimos, que es celulosa, que normalmente en lugar de obtenerla de árbol, la obtenemos vía con microorganismos, la comunidad inclusive decía, pues lo podemos quemar o podemos hacer platos, cosa que a nosotros nunca se nos ocurrió. Nosotros nos íbamos por la parte médica, nos íbamos por la parte de dosificación de productos, que también es una línea interesante, pero que ahora nos está permitiendo ampliar nuestros objetivos de aplicación de estas tecnologías. Entonces, esa articulación y retroalimentación, una vez que se ha roto esa barrera o que le han perdido el miedo a la tecnología, nos permite interactuar y aprovechar también los conocimientos de la comunidad hacia las aplicaciones de este tipo. Y bueno, como lo estoy viendo aquí con los demás colegas que están participando en el foro, pues bueno, prácticamente lo estamos articulando de esta manera. El ejemplo más claro es que trabajamos con la doctora Valentina en el tema de Lima para considerar toda la parte de patrimonio biocultural en ese tipo de investigaciones. Se vincula también al tema de procesos socioterritoriales porque no queremos aprovechar recursos que no sean de la región, queremos aprovechar los recursos que están ahí. Y lo mismo con el tema de alimentos sanos y nutritivos. O sea, nuestra intención es aprovechar lo que la comunidad tiene y ha consumido siempre, simplemente dándole presentaciones o alternativas de manejo de estos productos a fin de que les sean redituables, ya sea para una mejor nutrición o un valor agregado en los productos que normalmente ya comercializan. Y bueno, de los problemas prioritarios de la región en este ámbito de la investigación, pues el principal es eso, que tenemos una región, México como tal, en una biodiversidad tremenda, una cantidad de recursos, de materiales que muchas veces desconocemos o no aprovechamos o infravaloramos. Es que el caso de lo que decía de los árboles de la región, que mucha gente les he preguntado, ¿y por qué no los siembran? Dicen, bueno, es que ahí están y siempre crecen y siempre hay, pero bueno, no es así siempre. Uno de los casos es el Tempesquixtle, que al menos no he encontrado reportes en los últimos 10 años, ahí en la región de Tehuacán, Cuicatlán, que hayan sembrado. O sea, los árboles que están son árboles ya viejos y no hay una nueva camada de árboles que estén ahí creciendo. Entonces, muchas veces el no conocer la región hace suponer que existe ya un equilibrio de crecimiento y a veces no siempre es así. Entonces, el tener esta información o este tipo de procesos, pues bueno, también permiten
darle conciencia a las comunidades de cuidar y de proteger su medio y darles herramientas para que ellos mismos sigan generando este crecimiento equilibrado de las cosas. Entonces, bueno, eso es lo que tengo para comentar de esa parte. Muchísimas gracias, Gregorio y Susana, por el buen uso del tiempo y lo que nos comparten. Paco, pasamos contigo. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo también escribí algunas líneas, un poco atendiendo las preguntas que nos sugiere la semana de investigación. Y, digamos, partamos de un hecho que a lo largo de la historia moderna, sobre todo el del siglo XX para acá, la transformación del hábitat para la producción de satisfactores y creación de espacios para justamente favorecer los asentamientos humanos ha sido un importante motor del desarrollo. Es decir, hemos puesto todas las energías para la conformación de estos asentamientos humanos. Pero en las últimas décadas, tanto los ciudadanos, los gobiernos han respondido a este desafío mediante la promoción de modelos de desarrollo del hábitat que fundamentalmente se han concentrado en el crecimiento económico. Y hemos ido visibilizando que no es suficiente esta perspectiva porque estamos, de hecho, entrando en una crisis socioambiental. A mí me parece que ¿qué implica una investigación? Pues primero dibujar el escenario, cuál es la realidad, y una realidad contundente es que el futuro de la población mundial es urbana. ¿Por qué se puede afirmar esto? Bueno, pues tenemos tasas de urbanización de la cultura en América del Norte que van arriba del 82%, en América Latina y el Caribe es del 81%, de acuerdo a los informes de la ONU que se denomina Prospectos del Mundo Urbanizado. Entonces tenemos una población urbanizada y esa es una tendencia que hay que atender. Entonces el desarrollo sustentable depende cada vez más de la gestión exitosa del crecimiento urbano. Dibujado este escenario, entonces tenemos que poner una mayor atención en las regiones de bajos ingresos, en países, en áreas de ingresos medios bajos, donde se espera que la urbanización sea más rápida entre hoy y el 2050. Digamos, es el escenario que habría que dibujar manejable más o menos. Después de eso, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Es una problemática compleja, por lo tanto, ¿no? Que tiene que ver con sociedad, como lo ha planteado Susana, y territorio. Entonces están implicadas estas dos importantísimas dimensiones en donde justamente la gestión tiene que estar involucrando a las comunidades y a los recursos que están en el territorio. Por otro lado, pues tenemos que entonces mirar estas tendencias demográficas, estas tendencias de la población, pero también tenemos que estar observando cuidadosamente y con mucho respeto la observación de los ciclos de la vida. ¿Cómo podemos reconocer la recuperación de los ciclos del agua, de los ciclos de la vegetación, de los ciclos de los seres vivos, de tal manera que la incorporación de la cultura esté siempre en esta perspectiva? A mí me parece estratégico por los fenómenos de metropolización que tenemos en América Latina y en particular en México, cómo podemos fortalecer los vínculos de las ciudades y de los pequeños pueblos que se establecen o que están ahí en el entorno inmediato de las ciudades, ¿no? Entonces, el crecimiento futuro de los centros urbanos y de los asentamientos rurales, a mí me parece que son interdependientes. Entonces, ahí es donde podemos tener una identificación del ámbito de estudio que nos propone esta mesa. No solamente son las áreas urbanas, no solamente son las áreas rurales, sino justamente es la dinámica que se establece entre estas dos tipologías, si lo podríamos mencionar así, de asentamientos, ¿no? Hay una preocupación que a mí me llama mucho la atención en lo que está sucediendo en nuestra región,
y en general en la zona sur-suroriente de México, que es estas tendencias contemporáneas que sí se refieren a altas tasas de urbanización, caracterizados por la expansión urbana. Si miramos, por ejemplo, las zonas metropolitanas de Puebla-Tlaxcala o de Tehuacán-Santiago-Miahuatlán o la misma Teciutlán, pues son preocupantes, ¿no? La dispersión de la población, es decir, tenemos población muy dispersa, ciudades muy extendidas, donde hay fenómenos, por lo tanto, de especulación de suelo, donde se concentra la inversión, por supuesto hay deterioro ambiental y la vulnerabilidad social y ambiental en particular, a partir de la creación de núcleos urbanos, de lo que algunos autores llaman trozos de ciudad proyectados. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, pues que han aparecido ya estos trozos proyectados como ciudad modelo, estos trozos proyectados para el ocio como Cola de Lagarto, proyectos como Cola de Lagarto, o proyectos habitacionales exclusivos como Valquírico. Entonces, estos trozos de ciudad proyectados empiezan a, digamos, transformar un territorio que tenía otras vocaciones, sobre todo a partir de las relaciones con las pequeñas comunidades rurales, y esto es una tendencia que sigue para la extensión de la ciudad. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente los planes y proyectos de ordenamiento territorial y la planificación urbana a la fecha han sido simplemente inventarios del estado del arte, del estado de la cuestión en la que se encuentran, frente a procesos acelerados de la transformación de estos territorios que nada tienen que ver con un proyecto de hábitat, sino con proyectos de desarrollo económico que, como afirmaba yo en las primeras ideas, concentran el crecimiento solamente desde la perspectiva económica. Entonces, a mí me parece que se advierte que hemos llegado al límite de esta tendencia. Ya hay guerras por el agua, ya hay conflictos territoriales, existen indicadores de crecimiento económico interesantes para las áreas urbanas. La inversión que se hace, por ejemplo, en la industria inmobiliaria en las megalópolis es muy importante, pero a cambio vamos obteniendo deterioro de calidad de vida, empobrecimiento de la población y pérdida del capital natural y del patrimonio cultural, que son sumamente preocupantes. Entonces, a mí me parece que es un listado de proyectos que se podrían atender desde esta perspectiva, que se articulan con las preocupaciones que tiene el Instituto de Medio Ambiente, lo que Susana nos ha presentado desde los proyectos que se abordan desde las ciencias sociales y desde luego desde el ámbito espacial, que es digamos, el objeto de estudio del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Entonces, me parece que habría que tener en el horizonte cómo es que se construye socialmente este hábitat, de tal manera que involucremos no solamente una dimensión económica, que es importante, sino también en qué medida podemos poner en marcha proyectos en donde el desarrollo de las sociedades esté siempre en armonía, en diálogo con el recurso territorial que ahí se encuentra. Muchas gracias. Paco, muchas gracias por tus aportaciones y el uso del tiempo. Maru. Sí, bueno, pues me parece muy interesante todo lo que han estado mencionando, y creo que con respecto a esta primera pregunta, que es ¿qué implica una investigación que tiene como base este ámbito estratégico? Pues creo que me queda claro que queda claro, más que a mí, que hay muchas cosas y muchas formas de acercarse a este tema de sustentabilidad y cuidado de la casa común, que es el ámbito estratégico del que estamos hablando. Puede ser desde lo local, lo que estaba platicando Goyo, de alguna manera el impacto en las comunidades de reutilizar materiales, ¿no? Teniendo un impacto muy local, pero que obviamente se podría expandir
si otras comunidades los van adoptando, lo que dice Susana desde el territorio, lo que dice Paco, no nada más es la parte, digamos, rural ni nada, ni mucho menos, también implica la parte urbana. Entonces yo creo que hay muchas formas y muchos niveles a los que se puede hablar de sustentabilidad y cuidado de la casa común. Y creo que eso es precisamente la importancia de la universidad. Una universidad propiamente dicha sí tiene proyectos de incidencia local muy concreto, en comunidades muy específicas, pero también puede ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y ahí es donde yo creo que, por ejemplo, también lo que yo hago sobre a nivel nacional es muy importante, porque al final digamos, poder determinar a través de modelos cuáles son los impactos de políticas públicas, pues obviamente va a tener una expresión local, territorial, en comunidades, pero también una expresión sectorial, una expresión sobre distintos grupos de ingreso agregados en el país. Entonces creo que esto es algo muy importante, ver la riqueza y la importancia de no circunscribirlo a cuestiones locales, ¿no? Sino que cada quien tiene distintos intereses y distintas formas de hacer este análisis y al final todo se va redondeando, como lo ven, ¿no? Entonces, con respecto a eso, yo creo que es importante pensar en que esto puede ser a distintas escalas, desde distintas perspectivas y desde distintas posiciones también, ¿no? Y eso es lo que lo va enriqueciendo. Si todos hiciéramos lo mismo, pues realmente el impacto marginal es cero. Entonces creo que es muy importante ver estos temas de esta manera. Al interior de Lima, por ejemplo, tenemos también unos seminarios que tenemos organizados donde mucha de esta información se está presentando. O sea, creo que la forma de articularlo podría ser a través de invitaciones a que presenten diferentes investigadores de la universidad dentro de este ciclo que estamos haciendo en el Lima, que está abierto a todos y además también va a contribuir a la formación de profesores en los distintos temas de las líneas de investigación de Lima. Y como se dan cuenta, pues lo que está haciendo Paco entra, por supuesto, lo que está haciendo Goyo, lo que está haciendo Susana en la parte de territorio. Entonces creo que esto es una cuestión importante, ¿no? Que ya existen iniciativas y eso puede contener toda la investigación o ser un foro para toda la investigación que se hace desde este ámbito estratégico. Es la segunda pregunta que tiene que ver que si hay identificación hacia este tema estratégico de la investigación, claramente, ¿no? Lo estamos haciendo en toda la universidad de distintas maneras y creo que es un tema que no porque salió Laudato Si ni mucho menos, pero sí ha sido también un apoyo importante para la justificación de esta línea de investigación o este ámbito estratégico, pero lo hemos estado haciendo y lo hemos estado haciendo desde hace muchos años y creo que la investigación, claro que se centra en esto y tiene impactos no nada más locales, sino puede tener nacionales y también, ¿por qué no internacionales? Porque estamos dentro de un contexto, ¿no? Entonces, creo que esto se está haciendo. Otra forma en la que se está visibilizando lo que la universidad está haciendo es a través del esfuerzo de Green Metric y Campus Sustentable, ¿no? Más local que eso no puede haber y estamos viendo los esfuerzos y estamos contabilizando y midiendo los esfuerzos que se están haciendo a través de Green Metric y la verdad vamos bien, o sea, hemos ido subiendo nuestra posición relativa cada vez y eso creo que es algo que pues, es una apuesta de la universidad porque estos temas se permeen no nada más en la investigación, sino en la forma de vida de la universidad. ¿Qué proyectos se articulan? Bueno, pues la DIP tiene la información y sería muy interesante que nos lo presentara. ¿Qué proyectos tienen registrados? Y cómo, para poder ir trabajando sobre una mejor articulación. Pero bueno, los proyectos de Lima están articulados entre sí
pero también con el IDIT, aquí está Goyo, con el IDIE, con Ciencias Sociales, con el DADA, o sea, estamos articulados con muchas áreas de la universidad. Hemos estado en contacto también y trabajando con el observatorio con los ojos abiertos, que ya cambió de zona donde está, pero bueno, no importa. Hemos estado trabajando con ellos. Y todo eso se puede también visibilizar en los proyectos reportados en Green Metric, otra vez, ¿no? Ahí está una forma en que se está visibilizando la investigación y una forma en la que se está visibilizando mucho más que eso, la parte formativa dentro de la universidad, etc. Con respecto a los problemas a resolver, yo estoy de acuerdo, creo que los que mencionó cada quien son muy importantes, los que menciona Susana son muy claros. Nosotros trabajamos con muchos de esos temas desde Lima, pero pues desde toda la universidad, ¿no? Y eso creo que es un tema, una manera de dejarlo claro, ¿no? A través de las vinculaciones que tenemos y que aquí todos los que estamos en el panel tenemos vinculaciones entre nosotros, ¿no? Entonces creo que esos son los problemas que importan mucho. Y un siguiente problema, y que creo que es muy importante analizar y se está haciendo, es el de gobernanza, ¿no? Porque la gobernanza para mí, es el punto medular para que se puedan atender los problemas de sustentabilidad y cuidado de la casa común, ¿no? Si no hay gobernanza, es sumamente complicado. Y nos damos cuenta que es sumamente complicado, ¿no? El problema mismo de tratar de entender, nosotros ahorita lo estamos haciendo con el análisis de la gobernanza del agua en la cuenca, o sea, es súper complicado, ¿no? Porque hay muchos grupos de interés encubiertos de organizaciones sociales, muchos grupos de interés entre los distintos niveles de gobierno, entre los distintos actores, ¿no? Nosotros tenemos comunidades, agricultores, empresas, gobierno, operadores de agua, y la verdad es que es muy complicado todo lo que está sucediendo, ¿no? Y muy difícil de organizar. Entonces, yo creo que aunado a todos los problemas que ustedes mencionan, la gobernanza es un tema fundamental en el que se tiene que trabajar, porque solamente como viendo cómo funciona y cómo se puede limar asperezas entre los distintos actores que se traduzcan realmente en una buena gobernanza de los recursos naturales y del entorno, ¿no? Para lo de planeación urbana que dice Paco también, solamente así se puede prosperar. Entonces creo que esta es mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Maru. Me autodoy y si quiere alguien... No te oímos, vale. ¿No me escuchan? Sí, sí, oye. Si alguien quiere regularme el tiempo, pero tomo cuenta que son las 12. Bueno, yo querría plantear, estoy totalmente de acuerdo con mis colegas integrantes del panel, y yo lo que pondría también un poco en la mesa de la discusión son los conceptos mismos, es decir, las acciones, los proyectos, el horizonte hacia el que vamos, lo compartimos. Lo que habría yo pondría en la mesa de la discusión, que no tiene que resolverse ahorita, ¿no? Ni tenemos que llegar a una posición única, son los propios conceptos de sustentabilidad y el cuidado de la casa común, ¿no? Entonces yo nada más como para reafirmar, pues decir que a diferencia del desarrollo sostenible, pues la sustentabilidad apela, ¿no? Una reflexión profunda, crítica, ¿no? Hacia nuestra perspectiva ética, epistemológica, axiológica y hasta empírica, ¿no? De nuestra relación con la naturaleza. Es un llamado a que cuestionemos esta manera antropocéntrica a la que hemos llegado y dominado, ¿no? al territorio, ¿no? A los bienes comunes, bajo una perspectiva, ¿no? Que ya mencionan todos los compañeros, en donde ha predominado la dimensión económica en detrimento, pese a que
aceptamos y reconocemos que son procesos multidimensionales, pero hay un sobreénfasis de la dimensión económica y me da mucho gusto escuchar a Gregorio, ¿no? Porque está buscando otra manera, ¿no? O estamos trabajando en otras maneras en que la tecnología se haga y se relacione y comience diálogos, ¿no? Con territorios concretos, porque desde la sustentabilidad, pues hay una reflexión, ¿no? También a esta dominación, a la idea de que la tecnología va a presentar las soluciones completas y totales, ¿no? A los diferentes procesos de crisis socioambiental. Y bueno, y es también una invitación a que pongamos como variable de primer orden, pues estos límites naturales que los ciclos de producción y reproducción de la vida pues tienen, ¿no? Y a los cuales no podemos, o sea, no podemos pelearnos con esos límites y con esos ciclos, ¿no? Entonces, bueno, la sustentabilidad apela pues a estos enfoques de integralidad, de complejidad, de diálogo entre disciplinas y por eso es tan orgánica la relación entre este concepto y el enfoque del cuidado de la casa común, cuya referencia es, digamos, última, ¿no? La tenemos en la Laudato, en donde se nos dan exhortaciones nuevamente a esta reflexión crítica de los paradigmas hegemónicos en la relación sociedad-naturaleza, en donde se nos invita a ser responsables no solo con la biodiversidad, sino también con los humanos, a tener una conversión ecológica, a pensar, a meditar y actuar considerando la dimensión ambiental en nuestras acciones, poniendo en el centro pues el cuidado de la casa común, ¿no? En el entendido de que todos tenemos una responsabilidad en el cuidado de esta y digamos se abre en ese sentido un paradigma esperanzador, considerando, bueno, que tenemos desde múltiples instancias transnacionales las evidencias de que como humanos hemos roto, ¿no? Los límites biofísicos, hemos llegado en algunos escenarios a puntos de no retorno, en donde esto se asocia también a procesos de desigualdad como resultado del acaparamiento de los bienes, ¿no? Por un pequeño porcentaje de la población, de que se hiperconcentran los recursos y las riquezas en unos pocos, mientras unos muchos no tienen acceso a esto, lo cual repercute en la satisfacción de sus necesidades mínimas y cómo esto está generando un conjunto de crisis, ¿no? Socioambientales a nivel global, ¿no? Y bueno, dando evidencia de estas interdependencias entre dimensiones y donde es evidente que lo ambiental no es exclusivamente ecológico, que es un proceso social, que es un proceso político, ¿no? En donde, pues, más nos convendría entender, ¿no? Cómo se da esta relación y esta conexión profunda entre lo social y lo político, ¿no? Y cómo esto pues tiene una repercusión que por ahora no ha sido la más saludable ni para la Tierra ni tampoco para las relaciones entre los humanos, ¿no? Voy 5 minutos. Bueno, esto, a partir del reconocimiento de estos elementos, creo que entonces sí podríamos plantear, ¿no? Si tenemos un piso común, ¿no? Como de entendimiento, podríamos pensar, bueno, ¿qué proyectos se articulan a esto? Y yo veo con mucha alegría, pero que además ya lo hemos visto en la práctica, ¿no? A través, pues, del trabajo que hacemos de manera compartida, cómo se van articulando los proyectos. Entonces, yo querría mencionar que en el caso de Lima, la reflexión que estamos haciendo justamente va pues a estos elementos, ¿no? Que afortunadamente presentan cruces, ¿no? Con diferentes áreas, departamentos y disciplinas, ¿no? Relacionadas, bueno, sí con procesos de gobernanza, con análisis de problemáticas socioespaciales y territoriales, ¿no? Y empatizamos totalmente con el departamento de sociales, ¿no? Que revisan también estos mismos procesos junto al de los conflictos sociales, socioambientales, ¿no? Y con aportaciones ya muy desde el área que tienen que ver con el diagnóstico, monitoreo y conservación de biodiversidad,
en muchísimas escalas, empezando pues por la propia de la institución y con enfoques que también permiten generar soluciones o alternativas desde enfoques, por ejemplo, basado en la cuenca, desde acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que tendría que ver con, pues, cómo y cuáles serían los problemas de la región. Bueno, lo que estamos observando desde los mismos proyectos y que desde eso se gestan, bueno, son estas condiciones de inseguridad hídrica, una presión creciente sobre territorios y bienes comunes ante la urbanización, la industrialización, la contaminación del agua, del suelo y del aire, el incremento de la presión, ¿no? Ante escenarios, pues, futuros y ya no tan futuros, como decía Paco, ¿no? De cambio climático, los procesos sociales de desigualdad, la creciente conflictividad socioambiental, políticas públicas que son perfectibles, ¿no? Proyectos que a veces no tienen que ver necesariamente con los espacios, o sea, que tienen que ver con los espacios locales desde el uso de los recursos, pero no desde la generación de los beneficios, ¿no? Y por eso son estas tensiones y, bueno, la creciente pérdida de biodiversidad y las tensiones con procesos de soberanía alimentaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, desde Lima, tengo un minuto, pues estamos tratando de vincular la investigación, la docencia y la gestión hacia la sugerencia, ¿no? O la propuesta de alternativas que tenga que ver, por ejemplo, con medidas que promuevan conservación y restauración, con recomendaciones sobre cómo se está gestionando el territorio y cómo podría ser un ordenamiento, pues, más justo, ¿no? Cómo las poblaciones se incorporan a la visualización y a la generación y la co-construcción dialogada, ¿no? De estas alternativas a procesos de gobernanza y, bueno, ya hablaremos de cómo pues van integrándose y cómo han ido integrándose estos procesos. Pero bueno, por ahora cierro también mi intervención. Muchísimas gracias. Ay, pues qué intenso, ¿verdad? Pues simplemente como elementos de síntesis de esta etapa, yo creo que mantenemos muchísimas líneas, ¿no? De encuentro, de posibilidad de diálogo y construcción, no solo desde la identificación de problemáticas comunes, ¿no? Ni de los escenarios que están generando las tensiones, sino también de puntos de abordaje, ¿no? Por ejemplo, los conceptos, los enfoques éticos también, ¿no? O sea, me parece muy claro, ¿no? Desde lo que se menciona, que bueno, que también se requieren nuevas maneras de acercarse a eso que por mucho tiempo se entendían como ¿no? los otros a los que investigamos. Esa relación se ha cambiado, la misma forma de cuestionar qué relación es la que estamos viendo, qué impacto es que desde el punto de vista epistemológico tiene en la realización de la investigación y cómo también hay un reposicionamiento pues de digamos, conocimiento experto, ¿no? Y pues las probables relaciones y derivaciones que tengan en los territorios, ¿no? Territorios que presentan múltiples conflictos por lo que se menciona en el panel, ¿no? Procesos de urbanización que no pueden desconocer que hay otros actores en esos territorios, actores rurales que tienen muchísimo más tiempo que los nuevos usuarios, ¿no? Y en los que tenemos que encontrar pues mecanismos de resolución de conflictos, porque esta apropiación del territorio está generando conflictos, ¿no? Por el propio asentamiento, pero también por el propio uso de los recursos. Entonces creo que como académicos, como investigadores, con esta perspectiva amplia que no solamente es desde las disciplinas que cursamos, sino desde el diálogo de estos saberes, desde el reconocimiento que hacemos de que lo que sabemos tiene que estar en diálogo con lo que en el territorio se produce desde los actores, pero desde los mismos procesos, pues se abren perspectivas que podrían ser
pues esperanzadoras, ¿no? Esperanzadoras desde el enfoque y de los propios pues objetos de estudio, ¿no? Como problemas de investigación. Entonces, bueno, creo que eso nos da pie a, pues, el siguiente conjunto de preguntas, ¿no? Del bloque 3 al que nos invitan reflexionar y en el que podemos tener lo que resta del tiempo, con excepción de menos 15 minutos, para poder contestar las preguntas del panel. No tiene que ser tampoco una intervención tampoco muy amplia, ¿no? Porque creo que tendremos espacios para ello, pero sí que podemos ir esbozando, dibujando elementos flexibles, ¿no? En torno a lo siguiente. Miren, les comparto las preguntas, ¿no? ¿Cómo podrían articularse más proyectos de investigación? ¿Cómo generar nuevos contenidos desde este ámbito estratégico de la investigación? ¿Cuáles podrían ser las rutas? ¿Con quién y para quién se hace la investigación? ¿Y cómo se pueden atender los problemas prioritarios de la región? Entonces, aquí vámonos con mayor flexibilidad. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. También tenemos un máximo de 8 minutos. Si quieren, podemos hacer respuestas más cortas para poder tener una mayor interacción. No es necesario que abordemos todas de inicio, ¿no? Pero sí que nos enfoquemos a, pues, crear estos espacios de intercambio para esto que se busca, ¿no? Que es cómo podemos interactuar, ¿no? Más en una visión de ecosistema, ¿no? No sé si hay alguna manita, perdón. Paco, discúlpame, Paco. No, muchas gracias. Bueno, yo tal vez no en el orden exactamente que mencionan las preguntas, pero sí, por ejemplo, cuáles son las rutas en las cuales podríamos hacer convergentes los esfuerzos de la universidad y de quienes participamos en ella para la atención de esta dimensión. A mí me parece que hay dos fundamentales programas académicos, que van desde las disciplinas hasta los posgrados, que son en muchos de sus planteamientos interdisciplinares, y también en proyectos. Entonces, por ejemplo, en los programas, pues estamos a punto de abrir un doctorado en hábitat y sustentabilidad, que es con enfoque profesionalizante, en donde probablemente entren no solamente procesos de formación y de investigación en la acción, sino también proyectos en donde se van a involucrar agentes, organizaciones, gobiernos, actores de la sociedad que están siendo afectados por esta crisis socioambiental, ¿no? Entonces, a mí me parece que ¿cuáles son las rutas? Pues creo que, la universidad es eso, ¿no? Son procesos de formación y procesos de incidencia. No somos organización social, ni somos parroquia, ni somos una universidad. Entonces, ¿cómo podemos trazar rutas? Pues creo que esas son las herramientas que tiene la universidad. Hasta aquí mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Paco. ¿Alguien más del panel en torno a cómo podemos generar mayor vinculación? ¿Maro? Bueno, con respecto a esto de mayor vinculación, yo creo que puede ser también, o sea, lo de Paco me parece que es un planteamiento muy interesante, muy importante, lo del doctorado. Y la colaboración también, por ejemplo, en la maestría, ¿no? Nosotros estamos, los de Lima, trabajamos mucho en la maestría, ¿no? Y con estudiantes de la maestría, etcétera. Entonces, creo que eso es a través de los programas. Ahora, reitero lo que tenemos a partir de este semestre en el Lima de los seminarios de investigación, ¿no? Podríamos pensar en una estructura, además de lo que estamos haciendo de nosotros presentar, tener proyectos que se presentaran, proyectos de otros académicos de la universidad que se presentaran dentro del seminario de investigación. Porque de esa manera creo que puede haber como un seminario temático de la universidad, que fuera sustentabilidad y cuidado de la casa común. Esa es como una idea a futuro, ¿no? Pero podría ser una manera en que estuviéramos viendo lo que los demás están haciendo y no nada más circunscribirlo a la semana de la investigación,
que la verdad es muy intensa, ¿no? Y hay muchos más proyectos, quizá varios tienen varios proyectos registrados y van a presentar un proyecto. Entonces, eso también serviría como para articular más los proyectos. Y por último, creo que también podría haber convocatorias específicas, ¿no? De la misma decanatura de investigación y posgrado, o sea, podría haber dirección de investigación y posgrado, podría haber convocatorias específicas a este tema, ¿no? Más que el de alguna manera está cuando se listan todos los temas que se hacen, pero quizá podría haber algo que llamara más la atención para trabajar en torno a este tema y quizá pensar desde la convocatoria cómo se articularían los proyectos para resolverlo. Con respecto a esto de los nuevos contenidos, yo creo que ahí van saliendo conforme van habiendo necesidades de las propias instancias, que pueden ser comunidades, pueden ser organismos gubernamentales, multidisciplinarios, que tengan algún interés, y por otro lado, los intereses que se empatan, ¿no? Creo que tenemos cubiertos muchos frentes, no es necesario, desde mi punto de vista, tener nuevos contenidos, y de todas maneras no me queda muy claro qué quiere decir con nuevos contenidos. Y con respecto a los usuarios, es que yo creo que esto, más que planear quiénes son la investigación para los diferentes usuarios o quiénes debieran ser nuestros usuarios, pues es un poco como guiado por lo que vamos encontrando, ¿no? Un poco por la demanda de los proyectos, que pueden ser comunidades, pero pueden ser distintos. Como les comentaba, yo trabajo con el INEC, trabajo con agencias de cooperación alemana, o sea, es muy importante quiénes son los usuarios, qué les interesa, ¿no? Porque entonces podemos responder a esas necesidades. Tristemente, el gobierno de Puebla, por ejemplo, lo que mencionaba de CONCITEP, en el caso de Lima, con respecto a estos proyectos Newton, pues no ha mostrado ningún interés. Entonces, esto que esperemos tenga un uso para otros actores, y seguramente lo está teniendo, pero vaya, no podemos pensar vaya, si no están pidiendo el proyecto, están financiando el proyecto, ¿no? En el caso de gobierno, pues no vamos a estar generando cosas para ellos que no les interesen. Tenemos que ser también como cuidadosos con el uso de nuestros recursos y nuestro tiempo y atender necesidades que existen, no que nos dicen que existen pero no financian o que se salen de cualquier tipo de organización. Y bueno, yo creo que de esta manera se va guiando de una manera, como dicen, orgánica la investigación, sin poner muchas reglas de tiene que ser así, 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 con grupos así, 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 con este tipo de usuarios, sino más bien se van atendiendo todas estas necesidades, se van compaginando con las habilidades y con los intereses de los investigadores, porque también tenemos que decirlo, nuestra masa crítica es pequeña porque somos una universidad pequeña, ¿no? Entonces, pero creo que a pesar de eso cubrimos muchísimos temas a muchas escalas y tenemos presencia tanto local como nacional e internacional por los temas en los que nos hemos estado comprometiendo y sobre los que hacemos a veces investigación, a veces incidencia, distintas cosas, pero es una forma en la que una universidad debe mostrar presencia. Y como dice Paco, pues si no somos parroquia, no somos organización de la sociedad civil, tenemos unas habilidades y eso es lo que estamos mostrando a través de los proyectos que estamos planteando. Gracias. Muchas gracias, Maru. Susi. No te escuchamos, Susi, perdón. Listo. Un poco en la pregunta esta de cuáles podrían ser las rutas de investigación, a mí me parece que, como dice Maru, tenemos una diversidad de temáticas y una diversidad que además está actuando como en distintas escalas, que eso también Maru ya lo ha dejado muy claro. Y me parece muy interesante porque efectivamente tenemos como distintos niveles de intervención, ya sea en comunidades o ya sea a nivel de política pública, a nivel de gobernanza. Me parece que hay como un abanico bastante amplio
que eso me parece muy interesante. De hecho, creo que estos espacios son muy interesantes justo para eso, para hacer los cruces de camino. Sin embargo, creo que también este tipo de investigación tiene que estar muy bien respaldada también por otros ámbitos, y uno de ellos es el financiamiento. Me parece que en temas de financiamiento, creo que es súper importante tener un apoyo importante a la hora justamente de revisar convocatorias, de ver cuáles son los perfiles que todos y cada una de nosotras tenemos, justamente para hacer estos cruces mucho más benéficos. Porque además esto permite que podamos tener como la posibilidad de adscribir a las investigaciones a muchos más colegas, incluso poder tener a tesistas que permanezcan como mucho más tiempo con nosotros, como a formar este tipo de capital humano que puede estar colaborando con nosotros durante un tiempo más largo, ¿no? Y que creo que ahí también ha sido una habilidad de varios investigadores, lo sé de cierto, en el caso de Lima, justamente en formar a estudiantes que incluso posteriormente se unen a los posgrados. Entonces, esto creo que es una habilidad que por supuesto es muy importante, pero el tema del financiamiento me parece que también pues vaya, es un apoyo que no se puede negar, ¿no? Goyo. Gracias, Susi. Goyo. Sí, igual, nada más, bueno, estoy de acuerdo con lo que han mencionado los colegas respecto a las articulaciones que se da. Algo que le reconozco bastante a la universidad es la interacción que existe entre sus diferentes departamentos. Justo este tipo de espacios ayudan a dar los primeros pasos para hacer colaboraciones y llegar a investigaciones multidisciplinarias. Al final de cuentas, creo que es la misma, bueno, la realidad desde cada una de nuestras vivencias, la que va construyendo la investigación, y a partir de esos puntos de vista es como se van definiendo los objetivos y las metas y los alcances. Es correcto que puede ser a diferentes niveles y a diferentes interacciones entre comunidad urbana, rural, el ámbito nacional, local o inclusive el ámbito universitario. Como universidad creo que somos privilegiados porque desde la academia una parte importante pues es la formación y generación de conocimiento con los estudiantes. Entonces, algo que al menos en el IDIT me ha tocado ver muchas veces en algunos proyectos ACE y eso, son que los chicos a partir de lo que ven a veces no están tan involucrados en este tipo de incidencias o problemáticas, tal vez por el enfoque que se les da en cuanto a los objetivos que hay que conseguir y terminan presentando en Expo Ibero, en algunos foros, cosas demasiado alejadas o muy superficiales de lo que es la resolución de un problema. Creo que las investigaciones multidisciplinarias, y eso lo he vivido aquí a nivel laboratorio con chicos que llegan de ambientales, de industrial o bueno, de ingenierías, hemos logrado, bueno, apoyados por una comunidad o una empresa, se logran estos tipos. Y bueno, tiene razón también Susana y Maru cuando mencionan el tema del financiamiento. Es importante para poder lograr esas metas y objetivos visuales. Desgraciadamente no todos le dan prioridad a esto hasta que ya explotan las cosas. Antes de eso, pues muchas veces no se tiene en cuenta. Y es ahí donde tal vez una estrategia que nosotros estamos empleando es que la misma comunidad se interese y generar al menos ese ruido, mostrar esa viabilidad y que la misma comunidad posteriormente exija. Pero eso se logra a través de un cambio de conciencia y nosotros participamos en esta transición a partir de mostrarles cosas muy puntuales que desarrollamos y es la forma que hemos encontrado de que hacer caso y llamar la atención. He de comentar que hace 4 años el proyecto que nosotros iniciamos para la bioremediación de este tipo de compuestos, nadie la volteaba a ver. Inicialmente entonces fueron a partir de los alumnos y de una chica bueno, Ramsey, que estuvo en la maestría justamente, que empezó a darle seguimiento a esto y empezó a mostrar datos, que después estos datos empezaron a llamar la atención en cuanto a la viabilidad de estos productos.
tanto así que al día de hoy inclusive ya hay algunas agrupaciones que les está interesando el tema y que ellas mismas están presionando, por ejemplo, Secretaría de Desarrollo Rural, para que se incluyan estos temas en la agenda y puedan ser parte de los temas a estudiar y a seguir desarrollando para ya tener una aplicación real en campo. Entonces creo que por ahí son los caminos y bueno, como universidad es un privilegio contar con academia y que los alumnos articulen este tipo de ideas en acompañamiento con los docentes. Y justo es que sea esta multidisciplinaridad no solo entre académicos, sino también entre estudiantes, porque a veces eso también ayuda a lograr estos consorcios que logran estos cambios o estas visualizaciones de los proyectos. Paco, sé que tienes tu manita levantada, pero si me dejas hacer un comentario antes como para la ronda. Yo también exalto las diferentes cualidades y espacios que tenemos en la universidad y hasta que somos una comunidad pequeña, digamos, ¿no? Porque esto de alguna manera pues favorece muchos diálogos, muchas interacciones. Y yo creería también que es importante rescatar lo que se ha hecho, ¿no? Es decir, no partir necesariamente de cero todas las veces para tratar de estructurar nuevas maneras, ¿no?, de hacer investigación. Yo creo que el éxito que tienen los diferentes esfuerzos de investigación y la repercusión y la incidencia que tienen sus resultados probablemente sea efecto, ¿no?, de que se está haciendo bien, ¿no? Entonces creo que hay que partir de una revisión de buenas prácticas, de prácticas exitosas en el hacer investigación en un ambiente con ciertas restricciones, con ciertas características, y sentarnos y hacer un análisis, ¿no?, de qué puede ser mejorado, retroalimentado, y a partir de ello establecer pues acciones, ¿no?, con responsables y recursos, que creo que es algo en la que la universidad y en particular la dirección ha tratado, ¿no?, de mantener, ¿no?, esta bolsa de recursos. Siempre hay llamados y convocatorias, ¿no? Entonces, en ese sentido, los diferentes espacios que desde las diferentes áreas tenemos podrían adquirir mayor versatilidad, ¿no? Hasta el semestre pasado nuestros seminarios eran, por ejemplo, cerrados, y ahora en el IMA. Y ahora, por ejemplo, optamos por hacer ya no seminarios solo cerrados, sino los seminarios se abren y ahora incluso pueden articularse a la formación de los profesores. Pero desconocemos lo que están discutiendo en sociales y tenemos al menos 4 líneas de interés comunes, ¿no?, de investigación. Si bien de manera individual tenemos grupos de investigación o proyectos, ¿no?, cosa que también tenemos con el IMA, con el IDIT, con el DADA, ¿no?, con sociales en particular. Entonces, creo que si bien de manera natural el propio trabajo va abriendo estos canales, ¿no?, como cuando el agua abre senderos, sí podría estructurarse desde una revisión de las buenas prácticas y hacer pues ajustes y abrir, ¿no?, los diferentes escenarios de diálogo y conversación que están en otros escenarios, ¿no? Ahora sí, Paco, gracias. Muchas gracias. Solo brevemente, bueno, primero decir que sobre la pregunta cómo articular los proyectos, a mí me parece muy importante que reconozcamos y dejemos que las dinámicas internas de los institutos y de los departamentos continúen, porque traen trayectorias, tienen competencias propias, y esa dinámica debe de continuar para poder profundizar, ¿no? También creo que la universidad tiene experiencia en estos espacios de encuentro, de diálogo y de discusión. Yo recuerdo haber participado en el campo estratégico de pobreza y exclusión, en donde había sesiones bimensuales o trimestrales, no recuerdo exactamente el calendario, pero había un calendario en donde visibilizábamos estos avances, y entonces había puntos de encuentro, incluso de articulación. Un tercer elemento que a mí me parece es que a mí me gusta mucho el planteamiento que ha hecho ahora la Dirección de Investigación y Posgrado en términos de estos campos, estas, directrices de procesos de investigación. Me tocó escuchar el primer día de la semana
la discusión sobre bienestar, y yo decía, pues bienestar tiene que ver con lo terreno, con lo territorial. Si no incorporamos la dimensión territorial a este concepto de bienestar, pues yo digo, no sé en qué estamos pensando, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber vasos comunicantes, espacios donde podamos discutir, bueno, ¿qué quieren decir este grupo con bienestar y nosotros que estamos hablando del cuidado de la casa común, ¿no? Bueno, entonces, a mí me parece que hay que reconocer y respetar los procesos de trabajo de cada área, porque ahí hay competencias propias, gente que sabe mucho. Segundo, tenemos que encontrar espacios de encuentro para visibilizar eso más frecuentes que solamente una vez al año, en la semana, sino cómo vamos articulando estas cosas. Y tercero, bueno, pues abrazar hasta con afecto esta iniciativa de la DIP en términos de, bueno, cómo le hacemos para que verdaderamente haya procesos de colaboración efectivos que conduzcan a más allá de la generación de conocimiento. A mí creo que es muy importante el concepto de incidencia. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Susi, ¿tienes tu manita levantada por segunda ocasión o es la que estaba? No, por segunda ocasión. Nada más algo muy breve. A mí me parece también, retomo esta frase que ha dicho Vale, del agua abre senderos, porque al final creo que entre más nuestros estudiantes puedan estar sensibilizados con estos temas, me parece que más caminos se irán abriendo justamente para atraerlos a las investigaciones. Y no solamente es conocernos o conocer las líneas que cada cual trae consigo, sino también de alguna manera incluir algunas materias que puedan hacerlos sensibles desde su formación. Creo que esto en algún momento se estuvo dando, pero sí me parece que hay temas transversales que necesitan aparecer y uno de ellos justamente es el de ambiente. Entonces creo que por ahí se puede como empezar a sensibilizar para hacer estos cruces que ya bien Goyo mencionaba, o sea, el que en un solo proyecto puedan participar lo mismo ingenieros, lo mismo colegas de sociales, que abogados, que economistas. O sea, se puede hacer como un intercambio muy venturoso si están abiertas como las ventanas que también dejen entrar como esa luz hacia los planes de estudio. Pues muchísimas gracias. Miren, llegamos a las 12:34 y hay un conjunto de preguntas en el chat muy interesantes que si están de acuerdo que como parte del cierre de este segundo bloque, pues entendemos y compartimos que pues es un proceso, ¿no? Un proceso que está en construcción, que es dinámico, en el que existe experiencia, en el que todos estamos muy animados y con energía para dar los siguientes pasos, ¿no? Desde un enfoque del respeto de las dinámicas de las áreas, de sus procesos también paralelos, ¿no? Que tienen con relación a, pues, digamos, la actualización de sus líneas de investigación, el alineamiento de los diferentes proyectos que existen en estas líneas de investigación. Entonces, porque a la par de que se están tratando de generar estas sinergias, las áreas estamos también en una reflexión, ¿no? Continua de nuestras líneas, de nuestros proyectos, de cómo nos alineamos, nuestras actividades, ¿no? Y el cumplimiento, pues, de estos objetivos de la pertinencia social y la incidencia, ¿no? Entonces, bueno, en este enfoque de respetar estas dinámicas, pero también de compartir que se requieren más espacios, ¿no? Para compartir de manera flexible, integral, transversal, ¿no? Todos estos diferentes esfuerzos que trasciendan, obvio y evidentemente, a este importantísimo esfuerzo que es la Semana de la Investigación. Entonces, creo que esto lo podemos seguir conversando y no vamos a tener hoy la respuesta y la solución, pero me parece que nos pone totalmente en el eje de, pues, qué nuevos retos, ¿no? Tenemos como investigadores, pero pues también como docentes y gestores, ¿no? De estas iniciativas. Valentina, yo pedí la mano y no escribí chat porque soy Maru. Hola, Maru, ¿cómo estás? Ya te vi, Maru, discúlpame. Aquí te veo. Justamente estamos en el cierre de este segundo bloque para dar paso a la interacción con nuestros asistentes, Maru. Entonces, por supuesto, tienes la palabra. Ay, qué bueno.
Bueno, oigan, primero que nada, me impresiona todo lo que hacen, ¿sí? Me pareció muy interesante el conversatorio, me impresiona todo lo relacionado a la cuenca del Atoyac, nada menos que la seguridad hídrica, el trabajo en Tecuanipan, las biomediaciones, que no entendí muy bien lo del maíz, pero ya algún día Gregorio me lo explicará, el significado de la calle, del espacio público. Oigan, pero ¿saben qué les quiero decir? Que no es fácil tener la creencia de que se puede rehacer la casa común. Y con ese sustrato un poco utopista me preocupa, a lo mejor hay que mantenerlo para estar muy animados, porque en realidad estamos ante un proceso de deshumanización del territorio vital que no parece del todo reversible. La casa común es una casa para una minoría y las mayorías están a la intemperie. Porque muy bien dijo Valentina, ya se han roto límites biofísicos, ¿sí? Se ha reforzado el acaparamiento de los bienes comunes. Yo prefiero hablar de bienes comunes que de recursos. Y entonces estamos ante un territorio planetario básicamente deshumanizado, nada más pensando en la industria automotriz, que no se habló, no parece muy reversible. Y vaya, todo el agua que consume para producir un coche, todo el espacio y el tiempo que acaparan, y los coches eléctricos evidentemente no van en la dirección de resolver esa situación. Entonces, claro, yo en mis textos hablo de generar presentes dignos sin dejar de luchar. Más bien da la impresión que hay que generar espacios humanizantes, detectarlos por ahí donde están un poco más a la defensiva para sobrevivir a esta deshumanización. Y en ese contexto, pues la emergencia de los conflictos sociales, yo sé que somos una universidad con toda la tonalidad colonial de cualquier universidad, perdón que lo diga, inevitable, no es para rasgarnos las vestiduras. Pero, por ejemplo, a mí me parece que ahorita, por ejemplo, el conflicto Pueblos Unidos Bonafont, al que ustedes se inscriben para el diálogo, es emblemático de lo que está resquebrajando a nivel planetario. Porque todos los aquí, aunque ayer el otro día me dijo una persona que usaba filtro, todos tomamos agua de garrafón. A la hora que nos quiten el agua de garrafón, a lo mejor nos ponemos del lado de Bonafont. A ver, planteo los grandes quiebres en donde estamos inmersos y que es donde tenemos que hilar muy fino. Y ustedes lo hacen, por supuesto, pero vaya, quisiera señalar, eso no es un accidente. Eso es exactamente un emblema de esa deshumanización del territorio, pero en la que estamos involucrados para sobrevivir bebiendo agua unos y otros, o sea, que supone fuertes dilemas. Otro tema que me parecía muy importante que es el impacto de la pandemia, ¿sí? Porque Oxfam nos dice que no sé muy bien la recopilación de información que hace, pero que cada minuto mueren 4 personas, cada segundo mueren 4 personas por causa de la desigualdad. Y los que están sobrerepresentados son las poblaciones históricamente racializadas, pero analizan el impacto desigual de la pandemia. Entonces, me parece que es un tema muy importante en este momento, cómo ha impactado en la región, por ejemplo, en términos de estatus socioeconómico y en términos de discriminación racial, la pandemia, nada más. Y bueno, y todo el tema ambiental que ha supuesto los cubrebocas y todo el rollo ese. Bueno, ya me alargué, pero lamento que me detonaron todas esas reflexiones y esas inquietudes. Y conozco estudiantes, Susana va a sonreír, como estudiantes que salen de sus cursos se involucran de manera mucho más contundente de lo que ustedes se imaginan. Eso es como muy importante decirlo. Bueno, ya, perdón, gracias. Muchísimas gracias, Maru, por tu reflexión. Estoy segura que todos la mantenemos, ¿no? Como parte de los retos.
Si les parece, una vez, ¿alguien quiere reaccionar a lo que dice Maru o pasamos a una lectura como de algunas de las preguntas del chat con la intención de que podamos hacer a lo mejor un cierre a partir de ellas? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Las voy a leer todas. Hay algunas que tienen son preguntas específicas para algunos, pero voy a tratar de mostrar como las preguntas más generales. Permítanme un segundo. La primera tuvo que ver, bueno, ¿cómo se podría masificar este saber? Hay una pregunta de Paco sobre la opinión que tiene sobre la norma mexicana SEDATU 2021, si ayuda o no a enfocar los esfuerzos de sustentabilidad y cuidado de la casa común. Alguien también pregunta, ¿qué currícula pudiera fortalecer a los profesionales paisajistas? ¿Qué opinión les merece la toma de decisiones gubernamentales y cómo éstas inciden en detrimento de la casa común? Tal es el caso tal el caso que coyunturalmente estamos viviendo hoy en cuanto a la guerra de Rusia contra Ucrania, que va en contra de muchas propuestas investigativas que velan por la sustentabilidad y cuidado de la casa común. Hay ahí algunos territorios sobre la dimensión social del territorio y si los proyectos están anclados o no necesariamente al territorio. Gerardo pone la planificación del territorio es clave, pero debe ir acompañada de procesos de construcción de saberes en lo académico, científico y con los saberes locales, es algo de lo que ya hablamos. Para fortalecer la gobernanza debe haber una reflexión sobre el valor de la biodiversidad y sus aportes, construyendo una reflexión de los servicios ecosistémicos y la diversificación productiva. Hay un desconocimiento o falta de capacitación en la materia de planificación por los actores locales. Bueno, de esto ya hablamos. Está la liga del doctorado interinstitucional que Paco mencionó. Siguió, digamos, la reflexión polémica sobre lo que entendemos por territorio. Ok. Otra pregunta asociada a cómo podemos masificar es cómo dar el gran salto para que las investigaciones se vuelvan políticas públicas y lleguen a quienes pueden aplicar los cambios de los resultados obtenidos en las investigaciones. Una tercera sería, pero eso sería para nosotras de Lima, cómo las líneas de investigación de Lima aparecen reflejadas en la licenciatura. Hay pláticas de información en los seminarios con los alumnos o demás académicos. Supongo que es una pregunta. Y después vienen reflexiones de felicitación al panel. Entonces, si quieren, podemos tomar esas tres preguntas que me parece, podemos decir, bueno, ¿cómo masificar esto? ¿Cómo esto se puede traducir en políticas públicas? Y luego, bueno, ¿cómo esto, pues es una invitación también a los estudiantes a través de los programas? Hacemos una ronda. Maru. Sí, nada más déjenme decirles aquí un poquito del tiempo. Si quieren hacer la intervención en 3 minutos para que podamos de una vez cerrar. Sí, yo quisiera contestar dos de las preguntas que mencionas. La del impacto de las políticas de este gobierno sobre el medio ambiente, pues yo creo que nefastas, ¿no? No hay ninguna... Vaya, la Semarnat podría desaparecer, que no pasaría absolutamente nada. Digamos que la batuta la lleva los energéticos, ¿no? La Secretaría de Energía, CFE, Pemex. Son quienes están haciendo la política ambiental sin saberlo, pero es bastante deterioro del medio ambiente y yo creo que del desarrollo del país, ¿no? O sea, no le veo futuro para nada. Entonces, eso con respecto a las políticas actuales, ¿no? Todos los megaproyectos que están proponiendo tienen impactos ambientales enormes y con un solo decretazo se echa para atrás cualquier evaluación de los impactos que puede estar causando, ¿no? Entonces, me parece que no hay forma de justificar una buena política ambiental de este gobierno. Con respecto a lo de las políticas públicas, creo que sí hemos dado algunos pasos. Es muy complicado y es importante pensar en cómo traducir los proyectos que nosotros estamos planteando
en políticas públicas, pero lo hemos logrado de alguna manera. Por ejemplo, el IMA hizo un proyecto sobre reglamento, un reglamento de manejo de residuos para San Andrés Cholula, que se volvió el reglamento del municipio, ¿no? Claro, cambio de gobierno y empiezan a cuestionar todo, pero ahí está y es ley. Entonces, eso es, creo, un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Los proyectos que yo les mencionaba, pues uno es el INEC para realmente instrumentar una nueva normatividad para decretar contingencias en la zona metropolitana del Valle de México, que al final tiene impacto, como dice Romeo, más allá del Valle de México. O sea, es toda la zona con la megalópolis, de la cual es parte Puebla, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Morelos, Ciudad de México. Entonces, vaya, todo esto está teniendo impacto en ese sentido. Los otros modelos, bueno, pues estamos haciéndolo y hemos tenido como interlocutores Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Banco de México. Entonces, creo que esta es una forma por eso importa quién pide el proyecto, porque puedes entonces decirle muchas cosas y hacerle llegar los resultados de tu investigación. Entonces, creo que ahí es como una forma de cerrar el círculo. Gracias. Gracias, Maru. Paco. Sí, muchas gracias. Bueno, voy a atender brevemente la pregunta sobre la norma mexicana de espacio público. A ver, en principio la norma dice más o menos que trata de generar espacios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y además homologa la terminología, da indicadores y luego promueve una evaluación desde la perspectiva municipal, que es la autoridad, digamos, que tiene que ver con la gestión de esto. Yo, me parece que está bien, pero no. Perdón por la respuesta tan ambigua. En experiencias en la práctica para el planteamiento y la resolución de los espacios públicos, lo que no dice la norma es la relevancia que tienen las comunidades en la decisión sobre cómo restituir, recuperar o construir el espacio público. Entonces, de pronto, una norma aplasta los anhelos, los deseos de una comunidad. Y esto, no estoy hablando de comunidades lejanas, no, en la ciudad, ¿no? Es increíble lo que una norma puede, en un momento dado, desbaratar de lo que un espacio público puede ser, porque a mí me parece que el carácter de un espacio público está dado por los usos que la comunidad inmediata le puede dar a ese espacio público. Y podemos hablar de tianguis, y podemos hablar de espacios deportivos, y podemos hablar, o sea, lo que ustedes quieran, pero una norma de pronto borra eso y dice, un espacio público tiene que ser como el de Londres. Yo digo, caray, no creo que sea así, pero bueno, entonces está bien, pero no. Y luego otra pregunta que tenía que ver con el perfil de los arquitectos, no sé si eran arquitectos paisajistas o de los paisajistas. A mí me parece que, digamos, la disciplina de la arquitectura de paisaje está bien, porque por un lado, pues analiza los recursos del suelo, del bosque, el recurso edificado, el patrimonio, etcétera. Pero yo agregaría, y eso también incluiría a los procesos de formación de los especialistas en el espacio, la disciplina del espacio, una dimensión antropológica. Si no estamos cerca de la gente, si no conocemos qué es lo que la gente, cómo quiere la gente vivir, a partir de su, digamos, de su imaginario, pero también con, digamos, la colaboración de saberes desde la ciencia, pero sobre todo de la cercanía con la gente, pues entonces los paisajes pueden ser demasiado artificiales. Entonces a mí me parece que yo agregaría en la formación de los paisajistas una dimensión antropológica. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Susi, tienes tu manita levantada. Sí, aquí un poco la pregunta de cómo las líneas de investigación de Lima aparecen reflejadas en la licenciatura. Yo creo que no solamente aparecen en la licenciatura en Ciencias Ambientales, sino que tienen como un nexo que a mí me parece muy benéfico también con la maestría en Hábitat. Ya lo dijo Maru, muchos de ustedes imparten también en la maestría,
muchos de ustedes, más bien yo creo que la totalidad de ustedes, imparte en ciencias ambientales, Maru imparte en economía. Entonces creo que hay como un nexo muy interesante que no siempre se da en otras instituciones. En realidad, en muchos momentos la investigación y los investigadores como tal están totalmente escindidos de la estructura de los programas de estudio. Y aquí no, en realidad me parece que es algo muy benéfico porque hay un nexo constante. Gregorio mismo imparte también en la licenciatura y un poco también para abonar, desde hace mucho tiempo se hace como esta presentación de líneas de investigación y de proyectos dentro de los ACES, que aquí es como la manera de preparar la tesina, y que justamente han hecho que muchas asesorías de parte de investigadores sean para nuestros estudiantes, no solamente de la licenciatura, sino también de la maestría. Muchas gracias, Susi. De hecho, voy a abonar, ¿no?, a esto que comentas. Yo creo que efectivamente no solo están reflejadas en la licenciatura de Ciencias Ambientales, sino en diferentes programas de posgrado, y no solo las líneas, sino proyectos concretos y específicos. Y esto ha sido una estrategia muy importante para poder avanzar también en los propios proyectos de investigación. Entonces, estamos procurando en lo posible sumar a estudiantes de licenciatura como parte de los proyectos de ACE, pero también como parte de las becarías, como parte de las prácticas profesionales o servicios sociales, a los proyectos para darles vida, lo cual es otra experiencia de formación de los recursos, ¿no? Y es además algo muy importante, bueno, por la energía, ¿no?, que tienen los estudiantes, ¿no? Entonces, y en el caso de la maestría, también estamos procurando que las tesis formen parte de proyectos que estamos desarrollando, ¿no?, como parte de una línea, ¿no?, de una línea de investigación. Y efectivamente agradecemos muchísimo las diferentes invitaciones que nos hacen que nos hace Susana, obviamente, pero también Claudia García, cuando empiezan sus clases de ACE, a exponer pues qué proyectos, qué líneas hacemos, y efectivamente llegan estudiantes con mucha iniciativa, y ahorita hay un interés muy fuerte, por ejemplo, a este nuevo proyecto que estamos impulsando en el IMA, de empezar con el ejemplo, ¿no?, hablar de sustentabilidad desde la propia sistematización de lo que hacemos como universidad, ¿no? Entonces, ese ha llamado mucho porque lo ubican como un elemento de coherencia básica, ¿no? O sea, sí que estamos aprendiendo ciencias ambientales, pero cómo mi propia universidad abona a esto, y como yo les digo, encontremos áreas de oportunidad y establezcamos sugerencias, ¿no? Lo cual nos lleva a la pregunta ¿no?, de cómo dar el salto hacia políticas públicas. Yo creo que habría que ubicar que la incidencia ocurre también en muchas escalas, ¿no? Desde la resolución concreta a, por ejemplo, esto que estamos viendo con el Nejayote, que sería cómo no solo aportar a descontaminar el agua, sino ocupar eso que contamina como un activo valorizable que además sea biodegradable y se pueda utilizar y generar probablemente un proceso ahí de transformación hacia diferentes productos que generan ingresos económicos o nuevas dinámicas en las poblaciones, a la participación, por ejemplo, en todos estos espacios de consulta popular que hay que todas las escalas de gobierno generan para las leyes, los reglamentos. Bueno, el IMA participa con los resultados de sus investigaciones en estos espacios de consulta, talleres que luego afortunadamente vemos, ¿no? Y tenemos a lo mejor una incidencia territorial concreta que ha sido, pues, inicialmente los municipios en los que nos encontramos asentados. Pero también la incidencia está con la propia formación y sensibilización y la adquisición de conocimientos y habilidades de nuestros estudiantes, ¿no? Qué bueno que dice Maru. Muchos de ellos están más involucrados probablemente en procesos sociales, ¿no?, de lo que podríamos pensar, y seguramente es resultado, pues, de este bagaje tan importante que se hace en la licenciatura y que los toca y los lleva a esta cosa maravillosa que es no solo pensar, sino actuar, ¿no? Entonces, yo siento que
a mí eso sí me da esperanza, pues, ¿no? Pensar que podemos seguir haciendo cosas. Los escenarios son adversos, tampoco es que hay que desconocerlo. Hay muchos retos, hay muchas contradicciones, ¿no? Pero bueno, estos espacios nos ayudan a hablar, vernos reflejados, ¿no? En intereses, en necesidades, en áreas de oportunidad y pues en el ánimo de seguir adelante. Bueno, les cuento que en el chat tenemos muchas felicitaciones por lo que se ha comentado en el panel. Nos dicen, bueno, felicitas, o sea, hay diferentes felicitaciones y bueno, pues yo quiero agradecerles a nuestros panelistas, pero también a nuestros asistentes por estar con nosotros, acompañarnos en este proceso que no está acabado y en el que esperamos podamos seguir coincidiendo. Pues muchísimas gracias y buena tarde. Gracias por la moderación, Vale. Se me olvidó presentarme. Sí.